Bienvenidos a nuestras raíces hebreas de la fe, canal de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando lo que son las raíces hebreas de nuestra fe. Las raíces hebreas en el idioma hebreo, las raíces hebreas en la cultura hebrea que nos relata la palabra de Dios, la Torá, la Biblia. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, por la gracia del Eterno, muy bien, muy contentos de volver a estar con ustedes como cada semana por nuestro canal. Y como siempre últimamente estoy diciendo, estamos compartiendo nuestras, suyas y nuestras raíces hebreas. Y hoy nos corresponde un pasaje conflictivo, diría yo. Un pasaje que ha sido a veces mal interpretado y que otras veces no se le dio la importancia real que tiene. Me refiero a Matillahu o Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante. Lo vamos a analizar desde el idioma y la cultura hebrea de la época, pero que aplica para nuestra cultura hoy en día también. Comienza en este texto el Señor Yeshua o Jesús, por su nombre en español. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que analizarlo, como dijimos, desde el hebreo. Y en el hebreo, idioma que originalmente el Mesías Yeshua hablaba, y debemos también tener en cuenta que todo este Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo o Matillahu, es actualización de la Torá, teniendo en cuenta que Torá, la palabra Torá, significa, o la mejor traducción al español, es instrucción de Dios para la vida. No es ley, como aparece en algunas versiones de la Biblia y como se enseña en algunos medios, es instrucción de Dios para la vida. Y aquí nos dice entonces Yeshua, y es nada más ni nada menos que el Mesías Yeshua, Dios mismo hecho hombre, quien vino a redimirnos, a rescatarnos, a darnos el perdón y el amor de Adonai y a darnos una nueva vida llena de significado, llena de interés, llena de vida abundante, como él mismo la llama. Y él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y a lo largo de la historia ha habido muchos que lo han llamado Señor, Señor. La palabra hebrea para Señor es Adonai. Y Adonai en el hebreo se refiere únicamente al Eterno, al Dios único, al Dios verdadero, a Elohim, al Dios creador y sustentador del universo. Entonces, cuando aquí dice Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, sea que se lo diga en español, en inglés, en alemán, en francés o en cualquier otro idioma, si no le da la profundidad que tiene de Adonai, de el único y verdadero Dios, se está quedando muy corto. Pero aún así, él dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos. Cuando Yeshua aquí está hablando de el reino de los cielos, en hebreo Malhut Hashamaim, está hablando de lo que se conoce también como el reino eterno,
de lo que se conoce también como la vida eterna. ¿Y por qué está diciendo esto? No todo el que me dice Señor, Señor, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, entrará en el Malhut Hashemaim, o en el reino eterno, en la vida venidera. Acá viene la respuesta a esta pregunta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, esta frase hay que analizarla todavía más profundamente que las frases anteriores. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del eterno Adonai, del eterno Elohim, del eterno Dios. Hay muchas enseñanzas acerca de esto, pero hasta donde yo entiendo, son enseñanzas que se quedan cortas, que se quedan limitadas en cómo hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque la única manera de conocer la voluntad del Padre que está en los cielos es a través de su palabra, a través de toda la Biblia, de toda la palabra, de toda la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis, y especialmente tomando en cuenta los mandamientos que Dios ha dado. Los 10 mandamientos que Yeshua sintetizó en 2, amar a Adonai con todo el ser y al prójimo como a uno mismo, y que el mismo Mesías Yeshua, el mismo Mesías Jesús, dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad, poned en práctica, vivid mis mandamientos. Y esos mandamientos no son gravosos, y esos mandamientos no son difíciles de cumplir, especialmente cuando creemos, cuando hemos recibido y creemos que Yeshua es Dios hecho hombre, el Mesías, el Redentor, el Salvador, que murió y resucitó por nosotros. Y entonces sucede algo magnífico, algo maravilloso. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en su espíritu, viene a vivir dentro nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, guiando y dirigiendo nuestra vida para poner en práctica, para darnos el poder de Adonai, para poner en práctica en nuestra vida esos mandamientos. Yo como judío, hasta mis 25 años de edad, honestamente lo digo, quise obedecer sinceramente los mandamientos de Dios, pero no podía. Quería hacerlo en mi capacidad humana, en mi naturaleza humana, y no podía. Siempre fallaba en alguno, siempre, aunque obedecía a algunos, no podía con otros. En el año 1970, a mis 25 años de edad, recibí junto con mi esposa a Yeshua como mi Mesías, mi Señor, mi Adonai, mi Redentor. Y desde ese momento hubo un poder sobrenatural en mí, que aprendí que es el Ruach HaKodesh, que vino a morar en mí y me dio poder sobrenatural para obedecer esos mandamientos. Somos salvos, somos redimidos a través de la obra de Yeshua. Pero una vez salvos,
Es necesario que por ese poder sobrenatural del mismo Adonai en nosotros, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, vivamos obedeciendo por amor esas instrucciones que es la Torá, esos mitzvot que son mandamientos dados por gracia para ser obedecidos por amor en respuesta a la gracia de Dios, por amor a Dios. Y la vida cambia. Y podemos poner en práctica esos mandamientos que, repito, son las instrucciones que Dios nos da para vivir una vida de paz, una vida de armonía, una vida de bienestar. ¿Que va a haber problemas? Claro que sí. ¿Que va a haber situaciones? Va a haber enfermedades. Ahora estamos enfrentando esta pandemia. Tenemos situaciones a lo mejor en la familia o seres queridos enfermos o problemas económicos. Claro que los hay como los tiene todo el mundo. Pero tenemos otro poder, el mismo poder de Dios por su Espíritu habitando en nosotros para que podamos obedecer esos mandamientos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no hay nada más lindo, no hay nada mejor que vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, porque para eso vino Yeshua, y para eso murió y resucitó, y hoy está a la diestra del trono del Eterno, esperando regresar, ya no como Salvador, sino como juez. Este es el día en el que usted, si no lo conoce, lo puede recibir. Este es el día que, si usted ya lo conoce, pueda decidirse a vivir, a poner su vida en esa obediencia por amor, conociendo y viviendo la voluntad del Padre. Para eso tenemos, repito, esta bendita palabra, esta bendita Biblia, esta bendita Torá, que nos da las instrucciones para una vida de relación y de bienestar con nuestro eterno Adonai. Esto y mucho más, como decimos en cada programa, esto y mucho más enseñamos en nuestra Universidad Teológica en 2 cursos. El curso a nivel universitario, que está preparado para capacitar obreros, pastores, rabinos, líderes de congregaciones e iglesias, enseñando desde el hebreo original, idioma y cultura, las profundidades, las verdades de la palabra de Adonai, y aprobado por el Departamento de Educación de la Florida para dar títulos de asociado, bachelor, máster y hasta el doctorado en teología. Y el curso de Instituto Bíblico, un curso básico pero profundo, en el que también se enseña la palabra de Dios desde el hebreo, cultura e idioma. Queremos contarle entre nuestros estudiantes, queremos ayudarle a servir mejor al eterno Adonai. Comuníquese con nosotros y nos vemos en la próxima semana por este mismo canal. Shalom, y que las bendiciones del Eterno estén con usted hoy y siempre. Amén.